Hola chicos, vamos a comenzar con este video explicativo sobre la clase anterior que tuvimos sobre los análisis poéticos a partir de la unidad número 2 de lenguaje y comunicación. El objetivo de la clase fue comprender los componentes internos de la poesía. En el video anterior hablamos de los componentes externos como verso, rima y estrofa. Hoy nos toca ver los componentes internos, que nos sirven para interpretar, analizar mejor el poema y así entenderlo de mejor forma. Como ya dije en la clase pasada, hablamos sobre el verso, la rima, la estrofa, la métrica. ¿Ya? Dijimos que los versos eran las líneas o renglones del poema, las rimas eran la coincidencia total o parcial de terminaciones al final de cada verso, las estrofas son el conjunto de versos y por último la métrica se forma a partir de la suma de estrofa, verso y rima a través de la sonoridad como también del ritmo que se le da al poema. Bien, los poemas los podemos analizar de dos maneras, a partir de su forma, que lo realizamos en el video anterior, a través de sus componentes externos, como su estructura, y a través de su fondo. ¿Qué se analiza a partir del fondo? Se analiza internamente las intenciones del hablante, el tipo de lenguaje utilizado, también se identifican las fuentes de inspiraciones, como también se realiza una interpretación del motivo del poema, ¿ya? Para analizar una obra lírica debemos conocer elementos que son propios de este tipo de análisis, que se llaman constituyentes de fondos. Para analizar un texto poético se debe reconocer en primer lugar el hablante lírico, en segundo lugar el objeto lírico, en tercer lugar el motivo lírico, el temple de ánimo, actitud del hablante y lenguaje poético. Pero en esta clase solamente nos vamos a centrar en los primeros cuatro, que son hablante, objeto, motivo y temple de ánimo. El hablante lírico lo podemos entender como quien habla en el poema, ¿ya? Es el ser que le habla directamente al lector del poema, ¿ya? Es muy diferente al poeta. El poeta crea al hablante lírico, pero el hablante lírico es un ser independiente dentro del poema, ¿ya? Es quien expresa los sentimientos y las emociones para que el lector los pueda entender mejor. Lo podemos entender de cierta manera como el narrador que cuenta el poema, pero como en el texto lírico no tenemos narradores, tenemos que decir que tenemos hablantes líricos. Para entender mejor el concepto de hablante lírico, veamos los siguientes ejemplos. En primer lugar, leamos: yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Volvemos a leer: yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Podemos decir que quien habla en este poema o en este pequeño fragmento es una madre. Por tanto, el hablante lírico es una madre. Vamos con el siguiente ejemplo. Madre, cuando sea grande, ay qué mozo el que tendrás. Madre, cuando sea grande, ay qué mozo el que tendrás. Podemos decir quien habla en estos dos versos es un hijo. Y por último, leamos el siguiente ejemplo. Señora, dicen que donde mi madre dijeron, el agua y el viento dicen que vieron al guerrillero. Sigamos, volvamos a leerlo. Señora, dicen que donde mi madre dijeron, el agua y el viento dicen que vieron al guerrillero. Hay en ocasiones donde el hablante lírico no se identifica como un hombre, como una mujer, como una madre, como un hijo, como un perrito, como un árbol, sino que se identifica solamente como alguien que conoce la situación o como alguien que habla. Por tanto, en este caso podemos decir que el hablante lírico es una voz que sabe lo que sucedió, ¿ya? Que nos va a contar una historia dentro de este poema. Con lo que significa objeto lírico. El objeto lírico es fácil de entender porque es de lo que se habla en el poema, ¿ya? Que puede ser una persona, puede ser un animal, una cosa, un objeto personificado, un elemento de la naturaleza, lo que sea. De lo que se trata el poema, yo puedo decir que es el el objeto lírico, ¿ya? Veamos ahora veamos algunos ejemplos de objetos líricos para que entendamos mejor cómo se analiza o cómo se reconoce un objeto lírico. Leamos el ejemplo. Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, que me evocáis todas las cosas.
Volvamos a leer. Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. El hablante lírico podemos decir que es una persona que conoce el tema en cuestión porque está viviendo o comparte con el objeto lírico. Y en este caso el objeto lírico puede decirse que son las moscas. Vamos con el siguiente ejemplo. Leamos. ¿Por qué es áspera y fea? Porque todas sus ramas son grises. Yo le tengo piedad a la higuera. Volvamos a leer. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises. Yo le tengo piedad a la higuera. Aquí claramente el objeto lírico del que se está hablando es la higuera. Muy bien. En tercer lugar tenemos el motivo lírico. Podemos decir que el motivo lírico expresa la interioridad del hablante y los sentimientos y emociones que experimenta ante el objeto. Es decir, todo lo que dice el hablante lírico sobre el objeto sería el motivo lírico, como las razones también o las vivencias que el alma humana quiere transmitir a través del poema. ¿Ya? Los motivos pueden ser el amor, la patria, la alegría frente a una actitud, la naturaleza, la angustia por el transcurrir de la vida, etc. Por tanto, todas las razones que el hablante transmite a través del objeto lírico, nosotros vamos a decir que es el motivo lírico, lo que se dice del objeto. Analicemos ahora algunos ejemplos de motivo lírico a partir de algunos fragmentos para ir extrayendo las razones o el mensaje que se quiere expresar. Comencemos. Como de entre mis manos te resbalas, oh como te deslizas, edad mía, qué mudos pasos traes, oh muerte fría, pues con callado pie todo lo igualas. Podemos decir que el hablante lírico es una persona que conoce o se siente melancólica por el tiempo, el objeto lírico sería la edad o el paso del tiempo, y el motivo sería angustia por el paso del tiempo que conduce a la muerte. Muy bien, vamos con el otro ejemplo. Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. Bien, tenemos un hablante lírico que es una persona enamorada. El objeto lírico puede ser el ser del que se está enamorado y el motivo lírico sería el amor. Por último lugar tenemos el temple de ánimo, que es muy fácil de comprender ya que es el estado anímico o el estado de ánimo de la persona o del poema del que se está expresando el hablante lírico, ¿ya? El estado de ánimo puede ser la alegría, el amor, la esperanza, la nostalgia, el odio, el optimismo, la pasión, el perdón, el pesimismo y la tristeza. Cualquier estado de ánimo que se esté expresando en el poema será nuestro temple de ánimo, por lo tanto es muy fácil de comprenderlo, pero para esto hay que analizar y leer varias veces el poema para poder extraer su temple de ánimo. Y por último, realizamos el siguiente ejercicio a través del poema que está a continuación. Leímos el poema y fuimos analizando todos los componentes que fuimos explicando a lo largo de la clase. Leamos el poema y vamos identificando los componentes internos que tiene este poema. La casa sobre el mar, Clara Salovera. Cierra, niña, los cristales, que se entran las gaviotas. Acuérdate que esta casa no es como las otras, que puede ser un fanal, que puede ser una rosa de los vientos sobre el mar, encallada entre las. Cierra, niña, los cristales, que se van a entrar las olas, e igual como ayer la espuma, vendrá a salpicarte toda. Ayer se quedó entornado el ventanal en la alcoba, entraron las golondrinas que iban jugando a la ronda. Muy bien, partamos con el hablante lírico. Ustedes mismos dijeron que el hablante lírico era alguien que vive dentro de la casa, ¿cierto? Porque está aconsejando a la niña a cerrar los cristales para que no entre ni la brisa marina, ni las olas, ni tampoco los animales. El objeto lírico es claro, es la casa sobre el mar. Estamos hablando de todos los elementos que que están alrededor de la casa, como también de la casa misma. El motivo lírico sería: la casa se encuentra a la orilla de una playa o encima de una roca, muy cerca del mar, y es por eso que entran los animales y la brisa marina. Y por último, el temple de ánimo sería preocupación, ¿cierto? El hablante lírico transmitiendo preocupación por todas las cosas que pueden entrar a la casa debido a que los cristales no están cerrados. Y con eso finalizamos la clase.
Recuerden bien que para quinto básico está el libro 13 casos misteriosos y para sexto básico Socorro, 12 cuentos para caerse de miedo, ¿ya? No olviden también de enviar sus tareas y sus trabajos al correo electrónico a través de formato Word o también por fotografías al WhatsApp del grupo, ¿ya? Espero que estén bien y espero también que este video les sirva para poder retroalimentar los conceptos que vimos en la clase, ¿ya? Nos vemos durante la semana. Chao.